Muy buenos días, le damos la bienvenida a la transmisión de la Iglesia La Cosecha y de Casa de Dios en Jichú, Guanajuato. Es para nosotros un gusto poder llegar a sus hogares a través de Facebook y deseamos que Dios hable a su vida. Si tú has estado buscando algo que llene tu corazón, permite que el día de hoy Dios llene tu vida y le dé propósito a todo tu ser y a tu familia. El día de hoy, el tema de hoy se llama Mi casa, casa de oración, será llamada. Para esto quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 8 al 14. Mateo 21, versículo 8 al 14. Vamos a dar lectura a esta palabra de Dios. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba adelante como la que iba atrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahora veamos en Isaías 56, 6 al 8, el pasaje del Antiguo Testamento donde Jesús hace referencia. Dice así la palabra de Dios: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Ahora vayamos a Salmo 69, 9. Dice la palabra de Dios: el celo por tu casa me ha consumido. Este es un pasaje muy interesante donde vemos a Jesús actuando de una manera que no la vemos actuar de otra manera. Muchas veces hemos escuchado historias acerca de Jesús, el buen pastor, y de hecho hemos visto cuadros pintados donde vemos a Jesús cargando a la oveja perdida. Hemos visto también cuadros pintados donde vemos a Jesús rodeado de niños y diciendo: vengan, dejen a los niños venir a mí. Hemos visto cuadros pintados donde vemos a Cristo crucificado. A otros lo vemos fuera de una tumba, ahora resucitado. Pero en este capítulo 21, en esta escena en el templo, es una escena singular. Pero antes de avanzar a ello, les quiero preguntar en primer lugar: ¿qué es el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén fue el santuario del pueblo de Israel, el lugar más especial donde Dios habitaba en medio de ellos. Ya no era aquel tabernáculo en el desierto, ahora era el templo. Muchas veces se le conoció como el templo de Salomón, por cuanto fue Salomón quien lo construyó. Ese templo era un lugar hermoso de adoración, un lugar alto, un lugar especial. De hecho, la palabra de Dios nos habla acerca de la inauguración, de la consagración de ese gran templo. Dice la palabra de Dios que Dios confirmó su pacto allí. Y la gloria de Dios descendió de tal manera que llenó todo el templo. Y los que iban a servir, los que iban a cantar, no pudieron entrar porque la gloria de Dios llenó ese templo. Dios confirmó su pacto con Salomón en ese templo. Y Dios prometió que cuando la gente viniera a orar, Dios estaría allí escuchando.
Él escucharía al pecador cuando viniera a pedir perdón. Él escucharía a aquel que estaba enfermo. Dios escucharía cuando hubiera una plaga. Dios escucharía la oración para sanar al pueblo de esa plaga. El templo de Jerusalén, un templo muy especial, tenía 3 partes muy importantes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el templo, en el lugar santísimo, se encontraba también el arca del pacto, el arca de la alianza, que simbolizaba el pacto de la promesa de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Dentro de esa arca de la alianza se encontraban las tablas de la ley, donde estaban los 10 mandamientos. La palabra de Dios, tan importante para nuestras vidas. También se encontraba el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Una muestra del poder de Dios en tiempos antiguos, pero ahora también en el presente. Porque Dios no cambia. Dios es poderoso ayer, Dios es poderoso hoy y seguirá siendo poderoso. El templo de Jerusalén, muy importante. Dios permitió que ese templo con los babilónicos, con el pueblo de Babilonia, fuera destruido. Pero nuevamente en el tiempo de Zorobabel fue edificado. Y posteriormente, nuevamente fue reconstruido y ampliado por el rey Herodes. De hecho, ese templo del cual es objeto el capítulo 21, donde entró Jesús, era el templo conocido como el segundo templo o el templo de Herodes. La gente viajaba de todos los lugares de Israel para buscar a Dios. La gente, cuando tiene hambre de Dios, ¿a dónde va? Al templo. Y eso sucedía con estas personas. El templo es un lugar de encuentro con Dios. Ahorita el templo físico de Jerusalén no existe como tal. En el año 70 fue destruido a cargo de las tropas romanas, a cargo de Tito. Fue destruido el templo. Únicamente queda una pared, un muro gigante de los contornos de los patios, pero el templo en sí no hubo piedra que quedara sobre piedra. Únicamente ese muro alto, conocido el día de hoy como el muro de las lamentaciones, pero un día se volverá a construir ese templo. Esta construcción que tenemos aquí de ninguna manera es sagrada en todo el sentido literal como el templo de Jerusalén. Ese lugar era un lugar especial que Dios escogió para hacer habitar su presencia. El lugar donde se hicieran los sacrificios. El lugar donde se iba a buscar a Dios. No hay ningún templo hoy en día que podamos decir es sagrado tal como el templo de Jerusalén. En el capítulo 21, Jesús entra a Jerusalén y la gente lo aclama. Los niños alrededor claman y le alaban. Los sacerdotes, los religiosos estaban indignados. ¿Por qué permites eso? No ves lo que están haciendo, pero ellos estaban contentos, alabando al Hijo de David, alabando al Hijo de Dios. Ellos estaban viendo a Jesucristo entrando triunfante por las puertas grandes de Jerusalén. Cuando entra al templo, toda la gente está alrededor de él, pero en Jesús pasa un cuadro singular que no vemos en otra parte de la Biblia. Hay un celo en su corazón, hay un encendido en su vida donde él dice: ¿qué está pasando aquí en el templo? El templo donde se supone que la gente debe de alabar a Dios se ha convertido en un mercado, en un negocio. Y él
es encendido por un celo. El celo por la casa de Dios me consume. La gente estaba en el templo, pero no tenía la actitud correcta. Estaban en el lugar correcto, pero no con la actitud correcta. Aún usaban la parte interior del templo como un atajo para pasar y hacer sus negocios. Estaban en el lugar correcto, pero no con la actitud correcta. Habían perdido el sentido de reverencia de estar delante de la presencia de Dios. Habían perdido el enfoque de reunirse. El rey David pudo decir: una cosa he demandado al Señor, estar en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar su santidad. Pero ahora la gente, en el momento en que Jesús entra, la gente se encuentra haciendo negocios, ganando, lucrando. Habían perdido la esencia. Mi casa, casa de oración, será llamada. Había gente en mesas donde cambiaban las monedas de los países de donde venían para poder dar la ofrenda en la moneda correcta en Jerusalén. Pero ahora con un precio más alto. Había animales y era correcto, la gente no podía venir de aquellos lugares tan lejanos con sus animales. Pero ahora la gente estaba lucrando, vendiendo en exageración los animales para los sacrificios. La gente estaba robando. La gente que servía a Dios no tenía la perspectiva directa. Por eso es muy importante que los que servimos en el altar, los que predicamos, los que enseñamos la palabra de Dios, los que cantan, los que tocan la música, los que dan la bienvenida a la gente, cualquier persona que sirve a Dios no debe de perder la perspectiva. Hemos sido llamados para estar con Dios en primer lugar. No podemos correr haciendo ministerio estando apartados de Dios. Nuestro primer ministerio es ministrar a Dios. Y algo pasó ahí. El Señor Jesús, al ver eso, su corazón se indignó. Su corazón tuvo dolor. ¿Cómo es posible que esté pasando esto en la casa de Dios? Entonces él corrió y fue a las mesas y las volcó. No le importó que hubiera dinero ahí. Levantó la mesa y la tiró. Donde estaban los animales los esparció. Largo de aquí, porque están haciendo de la casa de mi padre una casa de mercado. Largo de aquí. Y corrió a la gente que estaba haciendo mal en su casa. ¿Por qué? Casa de oración. Así será llamada la casa de mi padre. Pero ahora quiero preguntarles una segunda pregunta. ¿Qué es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia de Dios? Algunos piensan que es la construcción. ¿Qué es la iglesia? Otros piensan que la iglesia son aquellos que se juntan en un lugar determinado 2 horas, aplauden, cantan, aprenden la Biblia y piensan que esa es la iglesia. No, esa no es la iglesia. Podrá haber muchos asistentes, pero esa no es la iglesia. La palabra iglesia, como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. La palabra iglesia en griego viene de la palabra eclesia y de la palabra hebrea ojal. Esta palabra nos dice que significa un pueblo
que ha sido llamado, que ha sido tomado de su pecado, que ha sido tomado del mercado de esclavos y libertado con un propósito. Esa es la iglesia. Una iglesia que Cristo rescató, nos dio un nombre diferente, un propósito diferente, y ahora hemos sido llamados, sacados de ahí para ser consagrados para Dios. Muchos podrán reunirse en un lugar, cantar, aplaudir, aprender la Biblia, pero no son iglesia, hasta que primeramente esa persona entregue su vida a Dios completamente. Cualquier persona que permanezca en la fe en Jesucristo, esa es iglesia. Se encuentre en la selva, se encuentre en un pueblo lejano, se encuentre en la ciudad, ¿crees en Cristo como Señor y Salvador? Tú eres parte de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que la iglesia la compara con 3 símbolos. Las escrituras comparan la iglesia con una novia, donde Cristo es el novio, el esposo, y la iglesia es la esposa. Un esposo que la ama, una iglesia, una esposa que ama al Salvador, que corresponde al amor tan grande y que está enamorada de su Salvador. El segundo símbolo con el cual compara la Biblia a la iglesia es con el de un cuerpo, un organismo vivo, donde toda la iglesia está conformada por manos, pies, un corazón, dedos, y donde la cabeza es Cristo. Ese es el segundo símbolo con el que compara las escrituras a la iglesia. Pero el tercer símbolo con el que compara la Biblia a la iglesia es con una construcción, con un templo santo. No hay templo que pueda contener la gloria de Dios. Ni el cielo mismo puede contener a Dios. El cielo es el trono de Dios. La tierra, el estrado de sus pies. No hay templo humano que pueda contener a nuestro Dios grande y poderoso. En el tabernáculo, Dios habitó en medio del pueblo de Israel en el desierto. Su presencia ahí con ellos, supliendo toda necesidad y protegiéndolo de los pueblos enemigos. En Israel, en las 12 tribus de Israel, el templo en Jerusalén, Dios habitando en medio de ellos. Pero ahora Dios mismo habita en medio de su pueblo. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo habitando entre nosotros. En primera de Pedro capítulo 2 dice la palabra: vosotros también como piedras vivas somos edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mi casa, casa de oración será llamada. Somos piedras espirituales, cada uno de nosotros, edificando una casa a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Nuestro cuerpo mismo es templo del Espíritu Santo. Mi casa, casa de oración, será llamada. Cuando vemos la iglesia del libro de los Hechos, Jesús les dice: vayan y esperen en Jerusalén.
mientras ellos esperaban, ¿qué hicieron? Antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos como fuego sobre sus cabezas, ¿qué estaban haciendo? Orando. Capítulo 4 de Hechos, cuando Pedro y Juan fueron arrestados y fueron entonces liberados, ¿qué fueron a hacer? ¿Una marcha? Como las marchas que hace la gente el día de hoy. ¿Fueron a quejarse ante el gobierno? No, ellos fueron a orar. ¿Qué pasó cuando oraron? Dios les fortaleció y el lugar donde estaban orando tembló. Cuando la iglesia primitiva tuvieron problemas, uno de ellos, el líder espiritual, lo metieron en la cárcel por predicar a Cristo. ¿Qué se puso la iglesia a hacer? ¿A quejarse? ¿A lamentarse? No. Estaban pasando la noche orando. Mi casa, casa de oración, será llamada. Es increíble el número de libros que hablan sobre el matrimonio cuando usted entra a una librería cristiana. Miles. Sin embargo, los hogares del mundo y aún los cristianos se están divorciando. Hay problemas de violencia, hay maldad. Y hay más libros hoy en día que los que hubo en los 2000 años pasados. El problema no es la falta de conocimiento, es la falta de poder y de gracia. El hogar, el matrimonio que ora, la familia que ora, permanece unida. La iglesia que ora permanece unida y victoriosa. Hoy hay muchos libros de discipulado, de evangelismo, de tantos temas cristianos, pero no hay poder, no hay gracia. El escritor a los hebreos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia, acérquense. Ahí encontrarán ayuda, ahí encontrarán oportuno socorro. ¿En dónde? ¿En un libro? ¿En una terapia? No, en el trono de la gracia. Busca y hallarás, pide y recibirás. Llama y se te abrirá. Mi casa, casa de oración, será llamada. La palabra de Dios nos dice que sus discípulos se acercaron y le pidieron: enséñanos. ¿Qué creen ustedes que los discípulos le dijeron al Señor Jesús? Enséñanos. ¿Sobre qué querían aprender ellos? Ellos querían aprender a planear, a hacer buenos negocios. ¿Qué querían aprender? ¿A predicar? ¿Qué querían aprender? ¿A ser buenos maestros? Ellos vieron el secreto del Señor Jesús, una vida de oración. Enséñanos a orar, ellos clamaron. Enséñanos a orar. Mi casa, casa de predicación, será llamada. No. Mi casa, casa de estudios bíblicos, será llamada. No. Mi casa, casa de música, será llamada. No. Mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. ¿Qué esperamos para poder pedir ayuda a Dios en los problemas que tenemos? ¿Cuánto más queremos batallar trabajando con nuestras propias fuerzas? Cada movimiento y despertar espiritual alrededor del mundo, hoy en el presente y en el pasado, ha sido a través de la oración. Spurgeon, Finney, los hermanos Wesley, el movimiento de Asamblea de Dios, el avivamiento en Colombia, en Argentina, no ha sido por buenos predicadores, ha sido por iglesias, por personas que han tomado la responsabilidad de orar.
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Y le pedimos a Dios que envíe el fuego de su Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Por qué no comenzamos a levantarnos de mañana y a buscarle a Él con todo nuestro corazón? ¿Por qué no comenzamos a hacer veladas en tu casa, aquí en la iglesia? Tienes este lugar amplio al cual puedes venir. Y empezamos a clamar a Dios. La gente está buscando la cura para esta pandemia, la vacuna. El cristiano tiene ya la respuesta a través de la oración, a través de la intercesión. ¿Cuántas terapias piensas aún ir más para que tu matrimonio cambie? Humíllate delante de Dios. Arrepiéntete y búscale con todo tu corazón. Y tu familia, tú y tu casa vas a servir al Señor. ¿Cuánto tiempo más esperamos vivir con escasez? ¿Cuánto tiempo más pensamos que lo podemos lograr con nuestras fuerzas? No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Vamos a orar. Dice la palabra de Dios: todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Oh dulce comunión, la que gozo ya en los brazos del Salvador. Ahí no falta nada. Ahí no falta nada. Padre, te damos gloria, alabanza, porque solamente tú eres digno de toda gloria. Tú eres digno de toda adoración. Tú nos has enseñado que tu casa es casa de oración. La iglesia, ese organismo viviente, es el templo espiritual donde tu presencia habita. Pero habita en aquellos corazones que están constantemente en una atmósfera de oración, en una atmósfera de alabanza continua a ti. Orad sin cesar. El apóstol Pablo dice: ante todo, eleven oraciones y súplicas. Ante todo, es lo que tu palabra dice. En primer lugar, oren. Hay recursos inagotables en tu presencia, Señor. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La iglesia clamaba y tú les dirigías. La iglesia clamaba y tú les respondías. Hoy clamamos a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, de este mundo que se pierde. Ten misericordia de los pecadores, Señor. Hoy clamamos por ellos. Hoy clamamos por Querétaro. Hoy clamamos por Jichú. Salva al pecador, que no muera en sus pecados, que se arrepienta, Señor. Hoy clamamos, Señor, porque nuestros hermanos están siendo afectados, Señor, por el temor, por la escasez.
Pero hoy venimos a ti pidiendo fortaleza y ayuda de ti. Venimos confiadamente porque de ti viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que perecemos sin ti. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor. Pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Pido por mis hermanas aquí presentes, Señor. Mis hermanos. Que tú pongas fuego en su lámpara. Que tú pongas fuego en su vida. Enciéndelo, Señor. Ayúdanos a perseverar en la oración hasta que venga la respuesta. Ayúdanos a perseverar en la oración, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, repite conmigo esta oración. Dios, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te ruego que tú laves mi vida y me limpie de toda maldad. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, amigo. Que tengas una semana bendecida en Dios.